Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte y vivir por fin la vida que quieres. Personas que con su trabajo diario y con su ejemplo están cambiando el mundo. Hablaremos de todas las esferas del bienestar sobre las que puedes actuar para empezar ya a vivir bien de verdad. Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El pasado mes de junio hice un episodio cápsula sobre 2 libros que para mí son 2 referencias en cuanto a estilo de vida saludable, honesto y coherente. El primero de ellos se titula Elogio de la lentitud, se publicó en 2004 y se convirtió en un éxito de ventas internacional e inspiró una revolución lenta contra el culto a la velocidad en la vida moderna. El segundo se publicó este mismo año, 2019, se titula Elogio de la experiencia y es una magnífica reflexión sobre el envejecimiento de todo, personas y cosas, en un mundo en el que tener más años es cada vez más sinónimo de problema más que de privilegio. Sí, amigos, tengo el inmenso placer de contar al otro lado del micro con el periodista y autor canadiense Carl Honoré, que es autor de estos 2 títulos. Bienvenido, Carl, y muchísimas gracias por compartir este rato con todos nosotros. Gracias a vos, es un placer estar aquí con ustedes. Carl, vamos a empezar por el principio, y es ¿en qué momento surge en ti la necesidad de investigar y de escribir, primero sobre la lentitud y ahora más recientemente sobre la experiencia y el envejecimiento? Uh-huh. Bueno, yo hace unos años me di cuenta de que todos mis libros, la chispa para todos mis libros es siempre una pequeña crisis existencial, digamos, personal. Y para Elogio de la lentitud fue cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Y en aquella época yo era incapaz de frenarme. Entonces, al final del día, entraba a su dormitorio, me sentaba en la cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, ¿no? O sea, saltando renglones, páginas enteras, ¿no? Uh-huh. Y estamos siempre enfrentados. Sabía en ese momento que algo estaba mal, porque tenía el recuerdo que tenemos todos, ¿no? De ese momento tan íntimo, tan mágico, tan relajado de compartir un cuento con el padre. Pero en mi casa, en aquella época, era una pesadilla. Estamos en una batalla, ¿no? Entre mi velocidad, mi prisa y su lentitud. Uh-huh. Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro intitulado Los cuentos para dormir de 1 minuto. O sea, Blancanieves en 60 segundos. Y te tengo que confesar que al escuchar eso, mi primera reacción fue, ¡guau! ¡Qué idea más maravillosa! Ya mi versión de Blancanieves tenía apenas 3 enanitos, así que hacerlo en 60 segundos me pareció, en ese momento me pareció fantástico, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente. Me dije, no, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y fue un momento de profunda epifanía, ¿no? De revelación. Me di cuenta que había perdido la brújula, el camino, la cabeza y que tenía que cambiar. Y eso fue como el trampolín hacia mi investigación, no solamente sobre mi propia adicción a la velocidad, sino al contexto global. Y fue un poco el punto de partida de todo, ¿no? Fue de ahí nació el libro y luego el movimiento slow y todo. Entonces,
Todo a partir de Blancanieves. ¿Y qué crisis motivó que comenzaras a investigar sobre el envejecimiento y la experiencia? Bueno, fue una experiencia, una suerte de epifanía personal también. Yo soy muy deportista y juego como buen canadiense, juego al hockey sobre hielo y también una versión más que se llama hockey de pelota, ¿no? Uh-huh. Y sigo jugando y soy capitán del equipo número 1 del país, de Inglaterra. Y estaba hace 3 años, cuando tenía 48 años, estaba jugando en un torneo y marqué un golazo. De esos goles que, bueno, sigues pensando en esos goles hasta tu lecho de muerte, ¿no? Y estaba flotando en el aire, mi equipo estaba ya en la semifinal, cuando de repente me informaron que yo era el jugador más viejo del torneo. Éramos, no sé, 245 jugadores. Yo sabía que era uno de los más viejos, uh-huh. Pero el hecho de enterarme de que era, no sé, el más viejo me sacudió, me paró en seco, me traumatizó, la verdad, me traumatizó. Empecé a escuchar muchas preguntas, ¿no? Me decía, ¿será que la gente se burla de mí? ¿Debería dejar de jugar al hockey? ¿Abrazar un deporte, un pasatiempo un poco menos exigente como el bingo? Y no sé, fue un momento profundo de reflexión. Cuando me marché de ese torneo de hockey, sabía que tenía que hacer algo, ¿no? Porque no entendía por qué mi edad cronológica se había convertido en una carga, ¿no? En una mochila de piedras de angustia en mis hombros, y quería ver si había una historia más positiva que contar sobre el envejecimiento, porque yo me di cuenta en ese momento que llevaba por dentro una visión sumamente negativa y peyorativa del envejecimiento. Me daba vergüenza el mero hecho de envejecer y quería ver si había otro modo de procesar, de vivir el envejecimiento. Entonces fue un poco la chispa del nuevo libro, Elogio de la Experiencia. Y creo que en el título se ve que no es ningún spoiler, porque mi conclusión es y sigue siendo que sí, hay una historia mucho más positiva que se puede contar acerca del envejecimiento, mucho más positiva. Uh-huh. Carl, en el libro, en el primero, en Elogio de la Lentitud, describes nuestras vidas modernas como una prisa constante en la que necesitamos meter más y más cosas que hacer en cada hora del día. ¿De dónde crees o qué crees lo que ha originado este culto a la velocidad, esta enfermedad del tiempo, que como lo denominó Larry Dossey, que también lo dices tú en el libro? ¿Cómo hemos llegado a sufrir esta enfermedad del tiempo? Yo creo que hay un puñado de factores, ¿no? Las raíces de esta cultura de la prisa son muy profundas. Si uno mira la historia, por ejemplo, ya en la época romana, ¿no? Cuando empezaron a medir el tiempo con relojes, etcétera, de sol, le entró a la gente cierta angustia al perder el tiempo, a desperdiciar los minutos y los segundos de las horas. Entonces, y yo creo que está un poco conectado con el miedo a la mortalidad, a la muerte, ¿no? Porque tenemos un deadline muy estricto, que es la muerte, y eso yo creo que genera cierta prisa como para hacer cosas, para aprovechar los años, las horas, los días que tenemos en la Tierra. Pero en el mundo moderno, en el mundo más como moderno, yo creo que esto aumentó muchísimo, ¿no? Con la revolución industrial, que, bueno, de entrada empezamos a inventar máquinas y aparatos, etcétera, que nos dieron la posibilidad de hacer las cosas cada vez más rápido, y esto nos aumentó un poco, a mi juicio, la impaciencia, cosa que se ve mucho más en la época, bueno, los últimos, digamos, 20 años con las redes sociales y la tecnología, los smartphones, los celulares, todo ocurre instantáneamente, y entonces esto pasó a ser nuestra forma de ser. Entonces todo pasa muy rápido en la pantalla, pero cuando estamos leyendo un cuento de hadas, queremos que eso también ocurra y pase muy, muy, muy veloz. Entonces el virus de la prisa terminó contagiándolo todo. También otro factor, otra
razón por esta cultura de la velocidad, creo que es el hecho de que el mundo se ha convertido en un enorme buffet de cosas, ¿no? El consumismo nos empuja siempre a consumir más y más y más y querer hacer más y más cosas. Y creo que detrás de todo hay una dimensión un poco más metafísica. Yo creo que para mucha gente la velocidad, el estar siempre ocupado, siempre distraído, siempre haciendo malabares con 4 cosas, es una manera de evitar las grandes preguntas, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Será que estoy viviendo la vida adecuada para mí? ¿Estoy bien de salud? Etcétera, etcétera. Es mucho más fácil evitar esas preguntas y llenar la agenda de cosas, de distracciones y seguir corriendo. Por eso los terapeutas suelen decir que la última etapa antes de un burnout es una última aceleración, como que la persona está tratando de escaparse de todos esos problemas importantes, grandes, y luego llega el crack, el burnout, y la persona se encuentra obligada a ralentizar y bajar un cambio. Entonces es un conjunto de muchas cosas, pero creo que otra faceta de todo esto es la cultura. Está dentro de la cultura un tabú muy fuerte contra la lentitud. La lentitud o lento es sinónimo de cosas muy negativas como la improductividad, la infelicidad, la pereza, la estupidez. Y yo creo que ese tabú hace que aun cuando nos morimos de las ganas de pisar el freno, cuando sentimos en los huesos que nos haría bien desacelerar, que no lo hagamos por miedo, por vergüenza, por culpa, porque no queremos que la gente nos juzgue mal. Y yo creo que juntando todos estos factores explica el hecho de que en este momento de la historia humana todos queremos ralentizar. Es como un deseo universal, se escucha en todos los estratos socioeconómicos, todas las culturas. La gente se siente como que estamos acelerando la vida en lugar de vivirla, pero a pesar de esto no lo hacemos por todos estos factores que acabo de citar y nombrar. En el libro explica súper bien cómo la velocidad no es siempre, ni mucho menos, la forma idónea de hacer las cosas, y de hecho hablas directamente de los estragos que ha provocado este culto a la velocidad en la forma en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. O sea, no hay más que ver el drama del Amazonas, que ahora ya de repente se ha dejado de hablar del Amazonas, pero bueno, hace unas semanas afortunadamente hubo medios que se hicieron eco de la dramática situación, y ya no solo el Amazonas, con la naturaleza en general, con nuestro planeta, también la forma en que nos tratamos a nosotros, la forma en la que nos relacionamos con nuestro trabajo, con cómo comemos, con cómo hacemos deporte, ¿no? Ha cambiado totalmente la forma en que interactuamos con todo lo de fuera y con nosotros mismos. Con todo, sí. Y pasó a ser nuestro efecto universal, o nuestra posición por defecto, ¿cómo se dice? Por efecto universal, ¿no? Es sin cuestionarlo, sin replantearlo. Siempre optamos por el turbo, ¿no? Por el más rápido. Es como que un reflejo automático cultural, y como decís vos, está generando un abanico de daños, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Estamos todos en este momento encaminados hacia un burnout en todos los niveles, ¿no? A nivel del planeta, a nivel del individuo. Y tú tocaste un poco el tema de cómo nos relacionamos con los demás. Yo creo que es una de las cosas más importantes y más preciosas, ¿no? Que se sacrifican en el altar de la velocidad, de la prisa. Son las relaciones humanas, porque esas relaciones no se pueden, por más prisa que tengas, nunca podrás forjar una amistad más rápidamente porque tenés prisa, ¿no? O no puedes hacer que alguien se enamore de vos más rápidamente porque quieres casarte en junio, ¿no? Estas relaciones humanas tienen su tiempo, tiempos universales, tiempo de todos los tiempos. Y yo creo que en un mundo tan impaciente, donde lo queremos todo en el acto, estamos perdiendo el arte, ¿no? De
sociabilizar, de llevarnos bien con los demás. Y esto, a mi ver, explica el fenómeno que se ve en muchos países, sobre todo los países desarrollados en este momento, el hecho de que parece un poco paradójico, ¿no? Que por un lado estamos más conectados que nunca electrónicamente. Tenemos no sé cuántos amigos en Facebook y miles de seguidores en Instagram y no sé cuántos me gusta en Facebook. Pero si miras los niveles de soledad en estos países, como tanto en España como en Inglaterra, donde vivo yo, en Estados Unidos, en Japón, están llegando a niveles récord. La gente se siente muy aislada, muy desconectada de los demás. Estamos conectados a un nivel muy superficial, pero nos falta esa conexión más profunda. Y la única manera de llegar a esa conexión profunda es la lentitud, ¿no? Es ralentizar, es estar presente con el otro, no distraído por tu celular o haciendo multitasking o simplemente estar sentado en una cena, cenando, charlando, pero mirando Snapchat al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es uno de las desventajas, de los daños más tristes, ¿no? de este momento histórico, ¿no? de la prisa, que tenemos estas herramientas que si las usamos bien nos van a conectar aún más, pero el problema es que las usamos mal. Yo no soy ningún ludita, me encantan tengo un celular, tengo un iPhone, uso las redes sociales, son fantásticas, ¿no? Pero hay que usarlas con un espíritu más slow, más balanceado, ¿no? Con equilibrio, sabiendo cuándo toca usar una forma de comunicación rápida, que es, por ejemplo, Snapchat o, qué sé yo, un mensaje de WhatsApp, LinkedIn. Sí. WhatsApp también. O cuándo es mejor, cuándo conviene más optar por una forma de comunicación más lenta, que es simplemente dar una vuelta o caminar con un amigo en el parque o compartir un momento como el cuento con su hijo sin el teléfono vibrando en el bolsillo. Así que en el fondo, esta filosofía de la lentitud, la palabra clave es equilibrio, ¿no? Yo no soy ningún extremista ni fundamentalista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad y a veces más rápido es mejor, lo sabemos todo, pero no siempre. Y esto es un poco la clave, ¿no? Que hay que hacer las cosas a la velocidad adecuada, al ritmo indicado, al tempo justo, como dicen los músicos, ¿no? Y estar presente, hacerlo una cosa a la vez. En el fondo, la filosofía slow se puede resumir en una frase muy sencilla, que es, en lugar de hacer las cosas lo más rápido posible, tratar de hacerlas lo mejor posible. Y en el fondo es una idea muy sencilla, pero profundamente contracultural e inmensamente revolucionaria si la abrazamos. Cosa que se ve, bueno, mucha gente cada vez más está llegando a la misma conclusión y buscando esa tortuga interior, digamos. Yo creo que, Carl, que lo que nos ha pasado con las relaciones sociales es que hemos empezado a sacrificar la calidad por la cantidad. Entonces, ahora de lo que hablamos es cuántos followers, cuántos contactos. Para mí eso no son amigos. O sea, yo no digo amigos de Facebook porque habrá algunos que sean amigos, otros no. Y sin embargo, no nos preocupamos por qué calidad tienen esas relaciones y al final, pues lo que tú dices, hay gente que está tremendamente sola y tiene 200.000 seguidores en Instagram. Y también lo que tú decías, esto no se trata de emprender una batalla, una guerra contra la velocidad, porque gracias a la velocidad, gracias al progreso, tú y yo estamos hablando ahora, tú desde Londres y yo desde Madrid, y estamos grabando a través de Internet. Entonces, obviamente, aquí nadie habla de dar un paso para atrás, pero sí que es verdad que hay que, pues lo que tú dices, hay que mantener un equilibrio entre lo que es normal y lo que es volvernos locos. A propósito de las tecnologías, tú dices, tienes tus redes sociales, tienes tu smartphone. ¿Tú cómo haces? ¿Cómo podemos hacer para perder al miedo al FOMO, que es son las siglas en inglés de miedo a perderse algo? Sí. Bueno, yo creo que hay que cambiar o replantear, reinventar la relación que uno tiene con sobre todo con el smartphone, ¿no? Que es la manifestación más
presente y también más móvil, ¿no? Porque el portátil está siempre ahí en el bolsillo, en el bolso, etcétera. Pero hay que hacerlo lentamente, ¿no? Yo creo que es una de las ironías de estos días, es que estamos tan... Bueno, tenemos tanta impaciencia que incluso queremos ralentizar rápidamente a todo vapor. Entonces la gente se dice, bueno, yo me encantaría pisar el freno y bajar un cambio. ¿Qué hago? Bueno, me apunto a un curso de meditación y luego corro para hacer un poco de yoga y luego de ahí voy saliendo corriendo para... No, hay que hacer las cosas con calma y con pequeños pasos. Yo con mis gadgets, los aparatos, tuve que hacerlo lentamente y haciendo pruebas, ¿no? O sea, en lugar de llegar un día y decir, bueno, apago el celular durante 4 horas este día y punto. No, hay que hacerlo con decir, bueno, hoy o capaz esta semana voy a elegir 2 horas y después, al final de esa semana, voy a hacer una suerte de reunión conmigo mismo para ver cómo anduvo. ¿Me salió bien? ¿Puedo cortar un poco más, un poco menos? ¿Tendré que poner estas horas en otros horarios del día? E ir como siempre modificando y adaptando un poco tu cambio. Pero el punto de partida siempre tiene que ser momentos de off, ¿no? De usar ese botoncito rojo para apagar y para desconectar. Y otra cosa que yo hago es, sobre todo para superar el FOMO, ¿no? El miedo a perder cosas, siempre se habla de la lista de cosas, de quehaceres, ¿no? Yo lo que hago es que mantengo al lado una lista de cosas que no haceres, ¿no? O no hacer. Y lo que hago es que cuando muevo o quito una cosa de la lista de quehaceres, la pongo esa cita o esa tarea o lo que sea en la lista de cosas para no hacer o no hacer, no not to do list, lo digo en inglés. Y en el momento cuando quito algo de la lista de quehaceres, siempre genera un poco de angustia, de duda, de incertidumbre, de miedo, ¿no? ¿Será que le haré daño a una relación afectiva o de trabajo, o etcétera? Pero dentro de un mes o 2 semanas, cuando cojo la lista de cosas que no hacer o no hacer, no to-do list, y miro las cosas que no hice hace un mes, me doy cuenta de que no eran tan importantes. O sea, Exacto. En el momento me parecían imprescindibles, ¿no? Me parecía un disparate, una locura quitarlas de la lista de quehaceres. Pero con un poco de perspectiva, un poco de tiempo, mirando hacia atrás, te das cuenta de que la gran mayoría de las cosas que hacemos no son importantes, no son imprescindibles. Muy pocas cosas encajan en esa caja de imprescindibilidad. Bueno, es que es un poco la forma en que vivimos ahora, que todo es a vida o muerte, pero todo es desde hacer la compra a ir al tinte, a tu trabajo, y bueno, hay trabajos que sí, que dependen vidas de personas de esos trabajos, pero muchos trabajos no, y es que afrontamos cada momento de nuestro día como si fuera vida o muerte, y claro, eso es un estrés y una ansiedad brutal. Y eso se ve, yo creo que esa visión como muy blanco y negro de la vida, que es, como dices tú, muerto, vida o muerte, bueno, se ha exportado a toda la cultura, ¿no? Se ve la polarización de la política, 2 tribus, 2 grupos que se gritan y no se escuchan más. Y es como que no hemos perdido esos matices, ¿no? En el medio, esos matices de gris, ¿no? Y esto conlleva a una vida muy angustiada y poco placentera y malsana, porque terminamos haciendo miles de cosas, pero haciéndolas mal, quemándonos mira, fíjate, nadie se encuentra en su lecho de muerte mirando atrás diciéndose, bueno, ojalá hubiera pasado más tiempo en Instagram o haciendo trabajo o trabajando, lo que sé yo, en la oficina o comprando cosas en Amazon. En cambio, si uno mira a lo que dedicamos nuestro tiempo, es increíble la cantidad de horas que dedicamos a las cosas que no son importantes. Y las redes sociales es un buen ejemplo, ¿no? Y lo digo como aficionado a las redes sociales, que me encanta, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a reiterar para que la gente no se asuste. Pero
es impresionante si vos mirás las estadísticas, las cifras, ¿no? Las redes sociales se han convertido en un gran agujero negro de tiempo, ¿no? Están chupando horas y horas y horas cada día. Y luego llegamos al final del día diciendo, ¡ay, Dios, necesito más tiempo para vivir mi vida! No, tenemos que mirar cómo estamos usando el tiempo y usarlo con más sabiduría, ¿no? Más inteligencia, más humanidad en el fondo, ¿no? Y Carl, ¿cómo podemos volver a enamorarnos del placer de esperar a que las cosas pasen? A volver a disfrutar de estar aburrido una tarde en casa y no hacer absolutamente nada. Estamos tan sumamente desconectados de nosotros mismos que para no tomar conciencia del problema que tenemos, ¿no? Necesitamos muchísimo ruido, es lo que tú decías antes. Sobre todo mucho ocio, muchas cosas que hacer. En definitiva, mucho ruido para, pues eso, no vaya a ser que nos aburramos un minuto. ¿Cómo podemos volver a encontrar el encanto en esperar y en aburrirnos? Tenemos que reencontrarlo con un proceso lento, ¿no? No, si estás viviendo una vida muy agitada, muy distraída, muy como pasando de una cosa para otra, no vas a poder pasar una tarde entera paseando, perambulando por el parque. Va a ser muy difícil. Tendrás como síntomas de abstinencia, la vas a pasar muy mal. Pero lo que yo siempre recomiendo y aconsejo es coger 2 minutos, ¿no? O 5 minutos, simplemente 5 minutos para empezar. 5 minutos sin móvil, salir de la oficina, salir de casa, dar una vuelta por el barrio, ¿no? Sin el celular. O sentarte en un cuarto sin pantallas, sin nada, y simplemente sentarte y respirar hondo, o dejar fluir un poco tus pensamientos, pensar en unas vacaciones que tuviste hace 10 años que te cambiaron la vida, o simplemente dejarte ese espacio y hacer pruebas, ¿no? Como decía antes, experimentar con cuál es el mejor momento para ti durante un día, el día o la semana, para entrar en ese espacio más lento, más reflexivo, más humano, más placentero, ¿no? Un placer menos agitado. Y empezar con, no sé, 5 minutos y luego pasar a 10. No, es un músculo, ¿no? Yo creo que es un poco un músculo eso de poder disfrutar de un momento slow, digamos, un momento lento, ¿no? Sin distracciones externas y estimulación electrónica. Y es un músculo que no lo estamos usando suficientemente, entonces a la hora de usarlo nos cuesta. Y volvemos a los músculos más desarrollados, que son los músculos fast, ¿no? Dedicados a la vida fast o rápida o distraída. Pero ese músculo slow, digamos, está ahí todavía, pero hay que reanimarlo, ¿no? Reanudarlo un poquito, pero con el tiempo, ¿no? Y despacito, ¿no? Como dice la canción. Se me ocurrió algo, quiero volver un ratito al tema de la tecnología, porque hay un nuevo ritual social que se ve mucho en Londres y lo vi hace poco en Toronto, en Canadá, se ve también en New York, que se llama stacking. Y no sé si ha llegado hasta ahora a España, pero stack es como pila, ¿no? Como cuando las cosas están como amontonados, ¿no? Sí. Y stacking es cuando los jóvenes, los millennials, salen a tomar un café o qué sé yo, comen un sándwich juntos, todos amontonan en una pila, ¿no? En el medio de la mesa sus celulares. Y el que coja primero el celular para mirar Instagram o Facebook paga la cuenta de todos, ¿no? Ajá. Aquí todavía no ha llegado, pero me parece buena iniciativa. Es genial. Y es una manera de decir, bueno, tenemos este momento juntos, un momento único, nunca vamos a volver a tener este momento. ¿Por qué arruinarlo tratando de estar en varios momentos al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué no simplemente ralentizar, ir un poco más lento y estar presente, ¿no? Conectar plenamente con los demás, entre nosotros. Y esto me parece que eso demuestra que las placas tectónicas se están moviendo en la cultura, porque sobre todo con respecto a la tecnología, yo trabajo mucho en Silicon Valley con empresas y colegios, etcétera, y ellos también que están en la línea de fuego, ¿no? Ellos están en las trincheras, ¿no? En esta batalla
tecnológica. ¿Y qué están haciendo en Silicon Valley con sus propios hijos y en sus propias casas? No están usando celular, están apagando los móviles, se están escapando de las pantallas cuando pueden hacerlo para recuperar esos momentos más lentos, más slow. Y este ritual stacking es algo que no es una novedad impuesta por los baby boomers o la gente de generaciones más avanzadas que nunca conocieron las pantallas de niño. No, esto es algo que nació de los propios nativos digitales, de los jóvenes que nacieron con esto, rodeados, empapados, marinados en la tecnología. Y ellos también se están dando cuenta de que sí, nos encanta Facebook menos, pero Snapchat y TikTok y WhatsApp, fantástico todo. Pero hay límites. Y ellos mismos están buscando la forma de poner límites de velocidad en la autopista informática. Y eso me genera muchísima esperanza, porque esto demuestra que esto es un problema, un desafío humano. No es un desafío de generaciones, una generación contra otra. Es algo que nos afecta a todos y que todos podemos llegar a la fiesta con una solución propia, ¿no? Y eso a mí me levanta el ánimo, ¿no? Me da mucha esperanza de que sí, vamos a forjar una relación mucho más sana, mucho más equilibrada y mucho más humana con esta tecnología tan maravillosa, ¿no? Es esperanzador, desde luego. Carl, me gustaría que hablásemos de cómo ha afectado este ansia por estar siempre conectado, por estar siempre funcionando y siendo productivo, en concreto sobre las mujeres. Porque tú hablas de ello en el libro. Hay un libro estupendo de la periodista española Sonsoles Onega que se titula Nosotras que lo quisimos todo y que habla precisamente de este tema, y es de la historia esta que nos han vendido, especialmente a las mujeres, de que nosotras podemos tenerlo absolutamente todo, tener una super carrera de éxito, tener una familia numerosa, tener una vida social alucinante, estar estupendas 24 horas al día. Y al final lo que ha pasado, o lo que yo creo que les está pasando a muchas mujeres, es que para tener todas esas parcelas de su vida cubiertas han tenido que abandonar lo más importante, que es renunciar a ellas mismas y a lo que ellas sienten que quieren hacer. ¿Cómo entiendes tú el mito de la Superwoman que nos han intentado vender? Bueno, lo entiendo de la misma manera que describiste ahí. La palabra clave es mito, ¿no? Eso de tenerlo todo es mentira, es un mito, es imposible, ¿no? Tenerlo todo o tratar de tenerlo todo es la mejor manera de convertir la vida en una carrera contra reloj, ¿no? En una vida muy superficial, de mucha cantidad y poca calidad, y de esa pérdida tan profunda y metafísica y central que es la pérdida de la conexión con uno mismo, ¿no? Y yo llevo años, ¿no?, hablando de este tema y viajando por el mundo. Estoy muy conectado con mucha gente que trabaja en este terreno, ¿no?, de cómo reinventar las expectativas tanto para los hombres como para las mujeres, pero obviamente yo creo que el peso es más fuerte para la mujer porque, bueno, es capaz asunto y tema de otro podcast, sí. Pero ya sabemos todo que hay muchas cosas heredadas, culturales que hemos heredado que hace que la mujer se sienta obligada a hacer mucho más cosas. Asumir determinados papeles y que no sean compartidos también con el hombre, claro. Eso, claro. Y esto, a mi juicio, se ha reforzado mucho en los últimos años con las redes sociales, desgraciadamente, porque esto va de la mano con una cultura perfeccionista, ¿no? La tiranía de la perfección. Y bueno, las redes sociales amplifican por 1000 esa perfección, porque todo la vida se convierte en una performance. O sea, la gente siempre cuelga las mejores imágenes, los mejores videos de su vida privada y personal, y eso hace que los demás se sientan aún más obligados a correr y hacer aún más cosas y hacerlas mejor, y es como una carrera de locos o de locas. Pero carrera que no tiene fondo, que ese es el problema, que es que no hay fin. No tiene fin y no tiene fondo, claro. Y yo creo que eso explica el hecho de que en el movimiento slow yo creo que se ve capaz más mujeres
que se presenten, que están dispuestas a desafiar la cultura, el culto de la velocidad, decir, esto no va, no tiene ninguna lógica, no tiene sentido, no estoy viviendo, estoy corriendo. Y yo creo que eso explica, como acabo de decir, ¿no? Explica el hecho de que el liderazgo del movimiento slow no es algo formal, ¿no? Es como muy difuso y muy fragmentado, y me parece bien que sea así, que no sea muy monolítico, pero yo creo que muchas de las voces más importantes del movimiento slow son voces femeninas, y la raíz de eso es todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Que las mujeres sienten esa presión. Pero yo lo que veo, capaz más de forma más avanzada en el mundo anglosajón, es que mucho más mujeres están rebelando y diciendo, no, basta, no, yo no entro más en este juego absurdo de la perfección, de la corrida constante, y están, sobre todo en las redes sociales, creando una imagen contra este perfeccionismo. Y dentro de ese discurso figura el ritmo de vida, porque hablan de yo no quiero correr siempre para ser siempre perfecta, y dentro de eso es la posibilidad de recuperar ritmos más lentos, conexiones más profundas con mis hijos, con mi pareja, con mi comunidad, conmigo mismo, etc. Así que estas cosas están muy conectadas, sí, sumamente. Y el perfeccionismo es uno de los problemas básicos, ¿no? De los motores de la vida fast, ¿no? De la vida rápida, sin ninguna duda. Así que hay que avanzar por varios flancos, no al mismo tiempo, en esta batalla contra... Porque eso para mí, a nivel personal, esto me ayuda mucho, ¿no? Porque el movimiento slow está conectado a todo, ¿no? Si no estuviese conectado a todo, yo me hubiera muerto del aburrimiento hace muchos años, ¿no? Pero el tema abre puertas a todo, ¿no? Así que de todos los aspectos de la vida, pero también conlleva a una discusión con respecto al sistema económico, a la injusticia social, a esta cultura perfeccionista en el mundo femenino, etc. Así que siempre hay otra dimensión como para explorar. This episode is brought to you by Etsy. Oh. Hear that? Okay. Thank you. Etsy knows these aren't the sounds of holiday gifting. Well, not the ones you're hoping for. You want squeals of delight. Happy tears. How did you? And spontaneously written songs of joy. I am so happy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Okay, the song needs a bit of work, but anyway, to get those reactions, make sure everyone on your list feels heard with handmade, handpicked, and designed gifts from small shops on Etsy. Gifts like personalized jewelry, custom artwork, cozy style items, vintage pieces, and home decor to celebrate all of your favorite people and their specific kind of special. For original gifts that say, I get you, Etsy has it. Carl, antes hablábamos de esas nuevas generaciones que ya por sí mismas se están dando cuenta de que el ritmo al que vivimos no es un ritmo sano de vivir, de consumir, de trabajar, y ellos ya están tomando, o ya se están tomando, bueno, están surgiendo iniciativas como la que nos comentabas, pero ¿crees que estas generaciones les estamos enseñando, no es que sepan, les estamos enseñando a valorar la experiencia, la edad, tanto de cosas como de personas? ¿Les enseñamos a valorar que por tener más años nos es inútil? Tenemos que enseñarles eso. Eso es un poco la meta, ¿no? El objetivo de mi nuevo libro es derrumbar y acabar con esta cultura, este culto a la juventud, ¿no? Yo creo que el cambio se está dando, pero falta muchísimo. Pero vos dijiste algo muy interesante cuando hablaste de la importancia de la experiencia. Yo creo que hay un cambio, volviendo un poco a un tema un poco más amplio, que es el de las prioridades de la sociedad. Yo creo que en la nueva generación de 18 a 35, digamos, de edad, ellos tienen mucho más interés en las experiencias que en los productos. El materialismo tiene menos
peso en sus vidas. Eso es una tendencia que se ve a nivel mundial, ¿no? Que están mucho más interesados en experimentar, vivir cosas. Y yo creo que eso va de la mano con el movimiento slow, y porque es el consumismo, sobre todo el turboconsumismo, es rápido por su naturaleza, ¿no? Vive de eso, ¿no? Consumes algo y luego pasas a la próxima cosa. Las experiencias son, por su propia naturaleza, son lentas, ¿no? Hay que vivirlas profundamente, luego procesarlas, compartirlas, etcétera, volver a pensar en ellas. Entonces, es una cosa de lentitud, ¿no? Experimentar, vivir cosas en lugar de consumir cosas. Pero la palabra experiencia tiene otro sentido, que está un sentido muy ligado con mi nuevo libro, ¿no? La idea de con la edad, con el envejecimiento, con los años que pasamos en la vida, vamos en muchos sentidos mejorando, ¿no? Vamos enriqueciéndonos, ¿no? Yo creo que la cultura dominante, o el mensaje dominante de la cultura, es anti-envejecimiento, ¿no? Es como el proceso de envejecer es un proceso de disminución, de pérdida, de cuesta abajo, ¿no? Todo, con cada cumpleaños somos menos enérgicos, menos sanos, menos atractivos, menos productivos, menos felices, menos creativos, menos nosotros, ¿no? Es como que eso es un poco el discurso cultural en el cual nos encontramos en este momento. Y es un poco mi gran, el próximo enemigo, digamos, la próxima guerra que quiero lanzar es cambiar ese chip, ¿no? Para que forjemos una visión mucho más matizada, mucho más rica, mucho más humana, mucho más honesta del envejecimiento. Y eso sería de entender que al envejecer hay aspectos feos, ¿no? Hay que aceptarlo, hay cosas que van a cambiar y no nos van a gustar. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que realmente con los años no cambian. Y hay ciertas cosas que hasta mejoran. Y yo creo que crear una visión mucho más así matizada, más amplia del envejecimiento será un enorme regalo para todos, porque el culto de la velocidad, de la juventud, el edadismo, nos hace daño a todos, ¿no? Hace daño a lo que sea nuestra edad. Somos víctimas del edadismo. Totalmente. De los estereotipos negativos con respecto a la edad. Carl, en la sociedad occidental, pues bueno, vivimos con esta idea de cuanto más nuevo mejor, y esto lo aplicamos a todo, a la ropa, porque pues ya vemos el ritmo de producción de colecciones, y de esto ya de un año para otro, bueno, de 6 meses en 6 meses ya no se lleva, ya no sirve, los electrodomésticos, los dispositivos electrónicos. Esto también pasa con las personas, pero afortunadamente hay otras culturas, y bueno, precisamente hablas de ello en Elogio de la Experiencia, otras partes del mundo, otras comunidades que consideran ese paso del tiempo como un privilegio, sobre todo hablando de las personas, como un valor añadido y no como una enfermedad o un problema que tenemos que curar de la forma que sea, que es lo que un poco como afrontamos el envejecimiento y el paso del tiempo en la sociedad occidental, ¿no? Yo creo que en las sociedades tradicionales sigue todavía esa idea de que envejecer es un proceso de crecimiento, ¿no? De mejorarse, de enriquecerse de experiencia, etcétera, y vas a poder hasta el final de tu vida aportar y contribuir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el mundo, yo no diría occidental, en el mundo moderno, ¿no? Industrializado, básicamente ese culto de juventud ha triunfado. Incluso porque uno de los prejuicios que yo tenía cuando empecé a investigar este tema de nuestras actitudes con respecto al envejecimiento, uno de los prejuicios que yo llevaba por dentro era que en los países asiáticos ellos mantienen esa cultura de poner a los ancianos en un pedestal, que es una cultura de respeto, etcétera. Algo de eso hay todavía, ¿no? A nivel público y oficial. Hay como fiestas y días oficiales y nacionales para homenajear a la gente más avanzada de edad, etcétera.
Pero dentro de la cultura, por ejemplo, en Japón o en Corea del Sur o en Hong Kong o Singapur, yo, porque he viajado por estos países también para preparar el libro, yo me encontré con los mismos prejuicios, los mismos estereotipos y la misma angustia con respecto al hecho de envejecer. Y de hecho, 2 ejemplos. En Japón, no sé si lo has visto en los noticieros últimamente, pero aparentemente los jubilados ahora algunos jubilados están cometiendo pequeños delitos, ¿no? Van a robar o a hacer un poco de robar algo en alguna tienda para que la policía los atrapen, ¿no? Uh-huh. Y para ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque se encuentran tan aislados y tan solos en su vida que prefieren estar en la cárcel que estar en casa solo. Y si una sociedad llega a ese punto, yo creo que no es un role model, no es como un gran ejemplo para el resto del mundo de cómo abrazar el envejecimiento y la gente, sobre todo la gente vieja. Otro ejemplo es Corea del Sur, donde la cirugía plástica, Corea del Sur per cápita, los coreanos gastan más en la cirugía plástica que cualquier otro, incluso que creo que los brasileños, y ellos no se están operando para lucir más viejo, no, se están operando para lucir más joven. Y no sé, yo creo para mí esos son 2 ejemplos, 2 pruebas más de que todos estamos contagiados por esta idea de que más nuevo mejor, más joven mejor, y está en todos lados. Está en todos lados. Yo siempre he pensado, Carl, que la edad no es cosa de años, sino de cómo entendemos y afrontamos la vida. Yo creo que tú también piensas así, porque de hecho en el libro lo dices, que lo que importa cada vez más no es la fecha en la que has nacido, sino la forma en que tu forma de pensar, cómo hablas, cómo te mueves, cómo disfrutas, con quién te relacionas, con qué libros lees, ¿no? Al final, esta cuestión del envejecimiento es algo más que ponemos nosotros, más de un hecho que es de algo real, ¿no? Porque, como digo, hay gente de 30 años que son como abuelos de mente y hay señores de 70 años que son absolutos teenagers. Totalmente. De hecho, hace un par de días, de hecho ayer, uno de los entrevistados de mi libro, John Goodenough, que es un físico, uno de los que inventaron las pilas recargables, ganó el premio Nobel ayer a los 97 años. Y bueno, yo creo que es el más viejo, ganador más viejo de la historia de los premios Nobel. Y es otro indicio, ¿no? De este cambio profundo, ¿no? Que cada vez más la edad cronológica está perdiendo su poder de definir y limitarnos. Y a mi juicio estamos entrando a una época dorada de envejecer, ¿no? Nunca hubo una mejor época en la historia humana para envejecer. Si uno mira los avances científicos y de medicina, y los cambios demográficos también, el hecho de que el planeta está envejeciendo hace que sea más fácil envejecer, porque estamos cada vez más rodeados de ejemplos luminosos de gente de 45, 55, 85, 95, haciendo cosas que hubieran sido impensables hace 20 años. Seguramente hace 100 años hubieran sido ciencia ficción. Estarían muertos, básicamente. No creo que hubieran llegado a esa edad. Claro. Y yo creo que eso es importantísimo, tener modelos, role models, ¿no? Modelos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Porque eso cada vez más ejemplos que existen en el mundo de gente desafiando y burlándose de esos viejos estereotipos del envejecimiento. Cada vez más fácil nos resulta a nosotros vivir con ese espíritu de que, bueno, tengo 42 años, ponele, o 35, o 62. Yo no tengo que seguir un guión impuesto por la sociedad. Yo tengo mucha cabida, mucho espacio, mucho espacio de maniobra para definir mi versión de tener 35, 45, 55, 65. Y volviendo un poco para recuperar
y reivindicar las redes sociales que criticábamos un poco al principio de la charla. Yo creo que las redes sociales están aportando muchísimo en este cambio positivo con respecto al envejecimiento, porque si vos mirás, por ejemplo, Instagram, todos los días hay millones de personas que están colgando fotos y videos mostrando su versión de tener 30 y pico años, 40 y pico, 60, 80 y pico. Y esas versiones van totalmente en contra de esos estereotipos de cuesta abajo, todo peor después de los 35 años, la pérdida de todo, cognitiva, física, emocional. No, están redefiniendo lo que es tener 45, 55, 85. Y eso nos da a cada uno de nosotros más posibilidad, más esperanza, más valentía, más coraje, más ánimo para definir lo que va a significar nuestra edad. Y eso no importa la edad que tengas, porque muchas cosas son una elección personal. Yo no, ojo, en inglés existe esa expresión age is just a number, la edad es solo un número, ¿no? Se dice también en español, ¿no? Sí. Y es una expresión que yo nunca uso, porque me parece excesivo, me parece... El sentimiento es un poco exagerado, ¿no? Porque la edad no es solo una, ¿sí? Porque la cifra cuenta, es importante. Nadie es igual a 50 años que a 30 años, nadie, ¿no? Y decir que es solo una cifra que no importa la edad, no, eso es ir demasiado lejos, ¿no? En esta lucha para redefinir el envejecimiento. Hay que incorporar el hecho de que sí, hay cambios y vamos evolucionando con la edad, pero lo que hay que evitar es que la edad cronológica o esa cifra, ese número, se convierta en cárcel, ¿no? Se convierta en un Dios que manda y decir, no, tú tienes demasiados años para hacer eso, eres demasiado viejo. No, hay que ignorar y no hacerle caso a esa voz interna y movilizar esa capacidad que tenemos todos a nivel individual como para definir cómo nosotros vamos a vivir y envejecer. Tenemos muchas palancas ahora para usar, ¿no? La dieta, ejercicio, seguir aprendiendo cosas nuevas, lanzándonos a círculos sociales para mantener contacto social con la gente. Todas estas cosas nos van a ayudar a envejecer bien. Es también un poco, Carl, como la frase esta que a mí me espanta de los 40 son los nuevos 20, los 50 son los nuevos 20, y es, ¿pero por qué? ¿Qué manía con que todo es guay cuando es a los 20? No, los 40 son los 40, los 50 son los 50, y en ese sentido también lo adelantabas antes, además de las redes sociales, que nos están ayudando mucho, también afortunadamente, aunque queda mucho por hacer, por ejemplo, en la industria de la cosmética, en la industria de la moda, se está dando cuenta que también puede utilizar como modelos a personas de 50 años que tienen canas, porque también muy asociado al concepto de envejecimiento está el del aspecto. O sea, tener buen aspecto y parecer joven no es lo mismo. O sea, puedes no parecer que tienes 20 años y no por eso tener mal aspecto. Claro. El objetivo es de lucir bien, no de lucir joven. Y Exacto. Eso es un poco en el fondo es el cambio de chip que hay que hacer. Y yo creo que se está haciendo, ¿no? Cada vez más, como decís vos, en el mundo de la moda, de fashion, etcétera, las revistas. Hay cada vez más modelos con más edad, con canas, con arrugas. Y eso está enriqueciendo el paisaje visual, que es también importantísimo, ¿no? Porque si vemos ejemplos de gente con canas, vamos a tener menos miedo a nuestras propias canas, ¿no? Uh-huh. O más lo mismo con las arrugas. Y volviendo a lo que decías de los 40 son los nuevos, los 40 son los nuevos 90, los 20. Nuevos 20. O los 50 son los nuevos 30. Eso también para mí me parece edadista, ¿no? Eso al principio puede parecer positivo, ¿no? Pero está como cayendo en las historias. En estereotipos, ¿no? No, de estereotipos, ¿no? Es como decir que es como reforzar la idea de que envejecer es malo, es un castigo, es una multa, ¿no?
Y en lugar de decir, bueno, tengo 40, los 40 pueden ser luminosos con el espíritu correcto y un poco de suerte, pueden ser maravillosos, tanto como los 80 y los 90, los 60 y los 20, ¿no? Cada edad tiene sus pros y cons, sus puntos negativos y sus puntos positivos, y cada edad puede ser maravillosa, pero solo si la abrazamos, no con nostalgia tóxica por el pasado, ni tampoco con miedo al futuro, ¿no? Simplemente abrazando el presente con un espíritu abierto y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para maximizar este momento, para sacar todo el placer, todo el aprendizaje, todo el jugo de estos años de mi vida? Ese es un poco el enfoque que hay que adoptar. Y a nivel instituciones, Carl, porque también en el libro dices que nos queda todavía mucho por avanzar y en ese sentido hay que reformular las reglas de prácticamente todo, de cómo entendemos el trabajo, sobre todo temas de jubilación, antes, después, de la medicina, hasta cómo se construyen las viviendas. Hay que redefinirlo todo. O sea, ¿tú crees que todo esto es posible? Es posible, no va a ser de la noche a la mañana, pero el mundo cambia, ¿no? A veces cambia muy lentamente, pero llega a un punto donde la presión, el cambio se vuelve irresistible y los cambios empiezan a darse mucho más rápidamente. Falta mucho, ¿no? Y estamos recién ahora empezando esta discusión, este debate, este diálogo alrededor del envejecimiento y todos los cambios sísmicos, ¿no? Estructurales que hacen falta, ¿no? Como decís vos, desde la medicina hasta el trabajo, etcétera. Pero el tema está sobre el tapete y además esos cambios van a ser de beneficio a todos, van a ser positivos para todos. Y eso es algo más que me genera cierta esperanza cuando se trata de luchar contra, por ejemplo, el feminismo o el cambio climático. Siempre hay gente que se puede convencer de que va a ser víctima del feminismo, ¿no? Por ejemplo, algunos hombres pueden decirse, bueno, si cedemos demasiado paso a las mujeres, yo pierdo algo, ¿no? Y pasa lo mismo con el racismo. Los blancos pueden decirse, mira, si abrimos las puertas a todas las razas, yo corro el riesgo de perder algo propio, ¿no? En cambio, no pasa esto con el edadismo, ¿no? Porque todos estamos envejeciendo, todos vamos a tener, si no morimos, si no fallecemos, todos vamos a llegar a los 40, 50, 60, ojalá 70, 80. Así que el edadismo es un acto de autolesión, ¿no? Y en muchos sentidos más que a nivel de la cultura y trabajo, etcétera. Es un acto de autolesión porque el edadismo, alimentar y cultivar esos estereotipos negativos, hace que la gente envejezca peor. Es una profecía autocumplida. Los estudios demuestran muy claramente que si veneras o pones en un pedestal la juventud y ves muy mal, con ojos muy negativos el envejecimiento, vas a envejecer peor, vas a sufrir mucho más problemas físicos, cognitivos, la demencia, y hasta vas a morir más pronto. Al final es un poco también el aceptar la diversidad, porque como tú decías, sí que se entiende, o sea, está más aceptado pues diversidad en sexos, diversidad en razas, y cómo las instituciones poco a poco demasiado poco a poco se están abriendo a esa diversidad, pero en el caso que nos ocupa aquí de la edad también es una diversidad, son poblaciones distintas con necesidades distintas a las que hay que darle el mismo trato y las mismas oportunidades, ¿no? Como tú decías, igual que se da en otras circunstancias que sí que se habla de eso, en el caso de la edad no, y parece eso que a partir de los 60, por lo menos aquí en España, que la edad de jubilación ahora mismo está a los 65 años, parece que todo lo que sea más de 65 es como, bueno, esa gente ahí que hay que mantener, solo se habla de pensiones, pero no se habla de que se sigan formando si quieren, que sigan trabajando si quieren, que puedan viajar, que puedan hacer ejercicio, que puedan, no sé, que sigan siendo parte de una sociedad, que al final es un grupo que está totalmente excluido. Es un grupo que es un inmenso recurso,
Exacto. pero lo vemos como una carga, ¿no? Exacto. Un problema. Y ese es el cambio de chip que tenemos que hacer a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Y vos hablabas de la fecha, de la edad de jubilación. Vuelvo al ejemplo de John Goodenough, ¿no? El físico que ganó el premio Nobel en el 97. Resulta que hace 30 años, cuando él tenía 65 años, él era profesor máximo, ¿no? En la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y tuvo que dejar el cargo por vejez, ¿no? Porque Oxford dijo, no, tienes 65 años, ya terminó tu carrera, tenemos que abrirle espacio a los jóvenes, andate. Y bueno, 30 años después se lleva el premio Nobel. Así que Fíjate. yo creo que estamos perdiendo tantas cosas con este edadismo, este culto de la juventud, y cada vez más, porque alguien de 65 años hoy, en el año 2019, comparado con una persona como promedia, ¿no? de 1919, son dos mundos. El cambio es brutal, ¿no? Totalmente. La gente siempre ha tenido recursos y cosas que contribuir, aportar a la sociedad como la edad un poco más avanzada en toda la historia, pero ahora más que nunca, ¿no? Porque llegamos a los 60 para arriba, 50, 70, lo que sea, en un estado mucho mejor que nunca. Y bueno, yo creo que siempre hay inercia, ¿no? Y hay resistencia, y le cuesta a la sociedad cambiar, pero la presión, la necesidad de cambio es tan fuerte y tan innegable que yo creo que vamos por el buen camino. Falta muchísimo, pero vamos por el buen camino. Y otra observación. Hablabas recién de la diversidad, que es como una palabra mágica, ¿no? En el mundo negocio, ¿sabes? Sí, vale para todo casi. Es como un cliché, ¿no? Todas las empresas tienen su programa de diversidad, etcétera, y no sé, con mucha frecuencia es algo un poco superficial, pero al menos están hablando del tema y ya es un comienzo. Pero yo lo que estoy notando ahora, que me están conectando muchas empresas diciéndome, mira, hemos tenido desde hace un tiempo programas de diversidad, pero se nos olvidó incluir a la gente más. Claro, es que sobre el papel todo lo aguanta, pero luego hay que poner en práctica las cosas. Claro. Y están diciendo, ¿qué hacemos? Porque estamos viviendo esto, nuestro staff está envejeciendo y no sabemos qué hacer. Y entonces di una charla y fui a un evento sobre este tema de la diversidad en la BBC, en Londres, hace un par de meses, porque ellos también están en esto, ¿no? Están en el mismo tema, ¿no? De cómo no solamente cambiar el lenguaje que usan para hablar del crecimiento, pero también para cambiar totalmente el entorno, ¿no? Dentro de la empresa, abrir otros canales, otros caminos, otros senderos dentro de la empresa para que la gente pueda seguir trabajando y contribuyendo y aportando algo. Así que el cambio está llegando, pero falta. Carl, hay un epígrafe del libro que es, que me encanta por lo simple, no simple, por lo sencillo que es, pero por todo el contenido que tiene, que es felicidad, preocuparse menos, disfrutar más. ¿Nos lo podrías desarrollar un poquito, que ya vamos terminando, que sé que te tienes que marchar? Esto fue una de las grandes sorpresas para mí, ¿no? Porque yo había tragado ese estereotipo de que envejecer va de la mano con la depresión, que los ancianos, la gente más vieja es siempre triste, deprimida, pero resulta que es todo lo contrario, ¿no? Porque casi todo el mundo, los seres humanos, en todos los niveles económicos y grupos étnicos, siguen lo que se llama la curva de felicidad en forma de V. O sea, empezamos con mucha felicidad en la niñez, vamos bajando y cayendo hasta como los 40 y algo, y luego rebotamos. Y incluso en España, el grupo cronológico de edad que disfruta de los niveles más altos de felicidad y de satisfacción de vida son los de 55 para arriba.
y hasta los científicos han visto una curva semejante, incluso en los chimpancés, los orangután, gorila, etcétera, que sugiere que capaz un empujoncito de felicidad en la última parte de la vida, en la segunda mitad de la vida, está ahí en los genes de primatos, ¿no? Es una herencia genética. Y yo creo, porque hay muchas teorías sobre este fenómeno, pero yo creo que una de las cosas que explica, a mi ver, esta felicidad que encontramos con el envejecimiento es la confianza, ¿no? La confianza en sí mismo. Estamos menos pendientes, ¿no?, de las opiniones. Sí, que nos empieza todo a importar poco o nada. Nos importa mucho menos lo que opinan los demás, y eso nos da una sensación de ligereza, de libertad, de posibilidades, ¿no? Y yo ahora lo reconozco en mi propia vida. Tengo 51 años. Ya me acuerdo que cuando tenía 31, incluso los 20, incluso hasta los 30 algo, estaba muy preocupado por lo que opinaban los demás. Ahora no me importa un bledo, ¿no? Y eso hace que sea capaz de disfrutar. Y lo que hacemos con los años, ¿no?, con la edad, es que otra cosa que se ha visto en los estudios es que la gente empieza a priorizar. O sea, hacemos menos cosas, dejamos caer las cosas que realmente no nos iluminan, que no nos llenan de fuego y de energía y de alegría, y nos enfocamos en las cosas importantes, que es volviendo un poco al asunto de la lentitud, ¿no?, que es un poco el eje de la filosofía slow, es dejar caer las cosas no importantes, incidentales, triviales, y enfocarte en lo esencial. Y eso es una de las grandes lecciones y beneficios y ventajas de envejecer, es que esa capacidad de decir, no, esto no me influye, no me importa, y enfocarse en lo importante, en lo esencial, es raíz de la felicidad, es raíz de vivir bien, es raíz de conocerse a sí mismo, y todas esas cosas van de la mano con la lentitud, así que llegamos al final de la entrevista. Cerramos el círculo. Dos temas muy bien entrelazados y como dos caras de la misma medalla, ¿no? Y además, con el envejecimiento, algunas cosas, sobre todo a nivel físico, tienden a ralentizar. Entonces, ¿qué hacemos con ese ralentizamiento o esa desaceleración? O en una sociedad que es contagiada por el virus de la prisa, tenemos miedo, sentimos vergüenza, tratamos de no ralentizar, pero con un poco de sabiduría y inteligencia nos damos cuenta que ese envejecimiento, esa desaceleración que viene en ciertos sentidos con el envejecimiento, puede ser una gran ventaja. Nos quita esa ansiedad, ¿no?, por siempre hacer más y más cosas. Nos enfocamos en lo esencial, podemos estar más presentes en el momento, forjamos relaciones humanas más profundas. Eso es otro saldo, otra consecuencia, otro beneficio de envejecer que también está en los estudios. Así que viva la lentitud y viva el envejecimiento. Di que sí, pues con estas palabras, Carl, terminamos la entrevista. Muchísimas gracias. Nos ha costado ahí encajar agendas, pero tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Tengo muchas ganas de que cada vez más personas lean tus 2 libros, porque hacen reflexionar mucho sobre cómo estamos viviendo esta vida, que solo tenemos una y la estamos tirando por el váter, literalmente. Así que, de corazón, 1000 gracias, y deseando leer el próximo libro que escribas, que no sé si estás en ello ya. No, yo soy muy lento a la hora de escribir. Muchas gracias. Muchas gracias, Carl, y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, y como siempre nos vemos la semana que viene. Un abrazo.